Bien, vamos a tratar en esta clase la extinción de los contratos de distribución, ¿sí? De los 4 contratos de distribución que hemos visto en distintas clases: agencia, concesión, distribución y franquicia comercial. Antes de abordar digamos, el tratamiento específico que la ley, que el Código Civil les ha dado a estos institutos en el marco de estos contratos, es importante refrescar, volver a poner presente lo que el Código Civil y Comercial tiene como sistemática general de extinción de los contratos. En ese sentido, vamos a compartir pantalla para poder revisar 3 institutos que están emparentados, que operan en momentos similares del contrato, pero que deben ser diferenciados conceptualmente. El primero es la rescisión, el segundo es la resolución y el tercero la revocación. Cuando hablamos de rescisión estamos hablando de algo que las partes pudieron prever, es decir, algo que el contrato habilita a las partes, es una facultad que las partes se han previsto entre sí para poder dejar sin efecto el contrato, para extinguirlo. Esta rescisión puede ser ejercida de modo bilateral o unilateral, es decir, ambas partes puestas de acuerdo en que el contrato no continúe, o bien que las partes se hayan permitido, hayan previsto que puedan ejercer la facultad de salir del contrato en el momento que quieran. Esto puede estar previsto en el mismo contrato, o la ley puede otorgar esta facultad, ¿sí? O sea, puede ser de fuente legal o convencional. Esa rescisión puede ser pactada o prevista con expresión de causa o sin ella, es decir, en estos casos muchas veces las partes permiten que una de ellas o ambas se pongan de acuerdo. Obviamente que siempre el acuerdo que da origen al contrato también puede desanudarlo, pero en el sentido de que si es unilateral, esa rescisión permite que que una de las partes pueda, sin expresar causa alguna, salir del contrato. Los efectos de este instituto, es decir, cuando se ejerce la rescisión, los efectos son siempre hacia el futuro, ex nunc, es decir, desde ahora. Y esa rescisión en algún caso puede originar derecho indemnizatorio y en otro no. Esto habrá que ver qué fue lo que las partes pactaron y también eventualmente lo que la ley establece al respecto. Otro instituto distinto es la resolución contractual. En ambos casos concluimos con la extinción del vínculo, pero en la resolución lo que ocurre es una circunstancia sobreviniente. Esto puede ser también un comportamiento o una omisión de comportamiento. Es decir, por ejemplo, un incumplimiento. En este caso, digamos, algo sucedió después de lo que las partes pactaron que genera el corte en el contrato. Este evento sobreviviente obviamente opera efectos que permiten retrotraer algunas obligaciones que se encuentren pendientes. Por ejemplo, si yo he pagado algo que no se me ha entregado, podré tratar de recuperar, de que se me restituya aquello que pacté, que pagué. Obviamente que si ocurrieron prestaciones que ya se encuentran firmes, es decir, con prestaciones que fueron cumplidas y abonadas debidamente, digamos, la idea del contrato es que esa parte del contrato fue cumplida y se encuentra firme, y la resolución en ese caso no vuelve, no opera sobre efectos ya cumplidos. Por último aparece el Instituto de la Revocación, un instituto que se aplica como una especie de retracción de la voluntad, ¿sí? Es una expresión unilateral de una de las partes en donde deja sin efecto una voluntad ya expresada. Se utiliza en contratos unilaterales o en negocios unilaterales o en contratos gratuitos. Por ejemplo, el mandato, en la donación, en el fideicomiso, en el comodato. Es decir, alguien que ha expresado su voluntad en un determinado sentido expresa una voluntad contraria y deja sin efecto esa voluntad anterior. Yo doné algo, revoco la donación para que el bien vuelva a ingresar en mi patrimonio. Obviamente que también esos efectos se producen no afectando prestaciones cumplidas, pero ex nunc, es decir, hacia el futuro, a partir del momento en que se ejerce ese derecho. Nosotros entonces nos encontramos con que el código va regulando estos institutos en todo capítulo 13 de los contratos en la parte general.
y habla de la rescisión, que puede ser bilateral o unilateral, la resolución, que digamos, puede aparecer como una posibilidad de extinción del contrato por una de las partes. También está claro que esa resolución puede provenir por distintos motivos. El primero, obviamente, el incumplimiento, un incumplimiento esencial, y después también por la inclusión de una cláusula expresa que prevea la resolución, una cláusula implícita, que sea por el propio Ministerio de la Ley, por la frustración del fin del contrato por la imprevisión. Mientras que la revocación está prevista en el artículo 1077 del Código Civil Comercial. La sistemática del código, de todas maneras, no sigue esta lógica de dividir estos tres institutos, sino que los mezcla y los divide y los regula, organizándolos desde si estos institutos o estas potestades son ejercidas en forma bilateral o unilateral. El artículo 1076 prevé justamente la rescisión bilateral y lo que sería el distracto del contrato. Establece que el contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral, es decir, un acuerdo de partes, y que produce efectos hacia el futuro y no afecta a los derechos de terceros. Por otra parte, aparece la extinción contractual por declaración unilateral, es decir, que el 1077 está previendo de qué modo, de forma unilateral, una de las partes puede dejar sin efecto ese contrato. Y aquí incluye, por un lado, la extinción total o parcial por declaración de una de las partes mediante rescisión unilateral, es decir, el ejercicio de una cláusula que las partes pactaron. También prevé esa posibilidad, ese ejercicio unilateral, por revocación del contrato, por revocación de la manifestación de voluntad. Y por último, por el ejercicio de una cláusula, de una facultad resolutoria, en los casos en que el contrato, la ley, le atribuyen esa facultad. De esta manera vemos que el código divide entre la extinción del contrato en forma bilateral y unilateral. A continuación, en el artículo 1078, se establece cuáles son las condiciones de procedencia y legitimidad para poder ejercer esta facultad de extinción del contrato en forma unilateral, es decir, por declaración de una de las partes. Lo novedoso y lo que atrae, digamos, la atención en primer término es que yo puedo dejar sin efecto un contrato ejerciendo ese derecho por comunicación a la otra parte, dirigido a todos los sujetos que integran la contraparte mía. Es decir, que puedo declararlo judicialmente, es decir, demandarlo ante un juez, algo que ya se sabía que lo podía hacer, pero también lo puedo hacer en forma privada, extrajudicial, es decir, sin necesidad de que intervenga un juez. De este modo, digamos, yo puedo iniciar la posibilidad de dejar sin efecto el contrato y ejercer la facultad contractual o legal, comunicándolo a la otra parte. Obviamente que la otra parte puede oponerse a esa extinción si yo estoy ejerciendo esta facultad y no he cumplido con aquellas prestaciones que se encontraban a mi cargo, lo que se llama la excepción de incumplimiento contractual. Por otro lado, también el código establece una lógica de demanda. Es decir, que si yo demando el cumplimiento del contrato, yo pido que la contraparte cumpla con la prestación comprometida, puedo convertir luego esa demanda en extinción si veo que la actitud remisa y morosa de la contraparte torna ineficiente su cumplimiento o antieconómico. Ahora, lo que no puedo hacer es demandar la extinción y después hacer renacer el contrato pidiendo el cumplimiento. Es decir, que si yo tengo dudas sobre demandar el cumplimiento o demandar la extinción, tengo que tener presente que si demando la extinción no puedo convertir la demanda posteriormente. También aparece algo importante para nosotros en este tipo de contratos, que es digamos, la determinación por parte del Código Civil
de la esencialidad del plazo contractual. Este 1088 dice básicamente que si el incumplimiento es parcial, debe privar sustancialmente lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato, es decir, que en definitiva sea un cumplimiento lo suficientemente grave para justificar la resolución del contrato. También debe encontrarse en mora al deudor, y el inciso C es justamente un inciso que voy a citar expresamente porque tiene un contenido específico que para estos contratos es relevante, que dice: el acreedor debe emplazar al deudor bajo apercibimiento expreso de la resolución total o parcial del contrato, para que cumpla en un plazo no menor de 15 días, excepto que los usos o de la índole de la prestación resulte la procedencia de uno menor, las prestaciones que debía cumplir. La resolución se produce de pleno derecho luego del vencimiento de ese plazo otorgado, y esto es a lo que hace referencia. Dice: dicho requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento, si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir o si el cumplimiento resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte. En relación a los efectos temporales de la extinción por declaración unilateral, se dice que, salvo disposición legal en contrario, la rescisión unilateral y la revocación producen efectos para el futuro, y la resolución produce efectos retroactivos entre las partes y deja salvo los derechos de los terceros de buena fe, es decir, lo que habíamos analizado con anterioridad. Y por último, en el 1080 y 1081 se establecen justamente cuáles son las reglas que se deben aplicar a las restituciones que deban realizarse las partes entre sí, como consecuencia justamente de la finalización del vínculo, y a las reparaciones del daño. En este sentido, podemos ya avanzar en cuáles han sido las regulaciones previstas en estos contratos para la finalización de los vínculos. Y existen reglas específicas para los contratos, para los sistemas de distribución comercial, pactados en el capítulo de cada uno de los contratos, en principio y con mayor tratamiento en el contrato de agencia comercial, en el artículo 1492, 93 y 94, que después generan remisiones internas en los tres contratos. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar los institutos y vamos a ver cómo esos institutos son receptados en cada uno de los contratos. Lo que debemos aclarar previamente es que estos institutos y el modo en que fueron regulados de alguna manera recogieron un poco el desarrollo de lo que fue la jurisprudencia de la Cámara Nacional Comercial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos fallos que fueron indicando un criterio interpretativo para estos contratos. Básicamente podríamos decir que ¿cuáles son los principios? Bueno, estos contratos pueden tener un plazo establecido entre partes o pueden no tenerlo. Y en definitiva, como hemos visto en cada uno de los contratos, existen plazos mínimos. La ley se ha ocupado de establecer cuáles son los plazos mínimos para cada contrato. Y también la interpretación, que también proviene de un largo desarrollo jurisprudencial, que la renovación sistemática de estos contratos los conduce a ser interpretados como contratos por tiempo indeterminado. En definitiva, aun cuando el contrato contenga un cierto plazo de vencimiento, y salvo casos especiales excepcionalmente previstos por la ley, podríamos decir que los contratos tienen un tiempo propio, es decir, hay una lógica dentro del contrato que permite que, digamos, aquello que habíamos mencionado en las primeras clases, que son contratos con estabilidad temporal, pueda ser aplicada de un modo razonable. Decíamos entonces que los contratos pueden tener un plazo, plazos que deben respetar los plazos mínimos establecidos por la ley, pueden ser por plazo indeterminado, las renovaciones sucesivas también generan un plazo indeterminado. Ahora, que el contrato tenga un tiempo indeterminado no significa que sea eterno, es decir, las partes no quedan ligadas en forma indefinida en el tiempo y pueden libremente desligarse. Ahora, está claro, esta extinción del contrato no puede ser ejercida, esta facultad de salir del contrato que puedan tener ambas partes, ¿sí? Porque, como decíamos, los contratos no tienen vocación a la eternidad, no debe ser ejercida de un modo que produzca daño. Entonces, el modo en que se ha establecido esta previsión o esta
este modo de evitar el devengamiento innecesario de un daño en la otra parte, es mediante la recepción de un instituto concreto que es el instituto del preaviso, bastante parecido a cómo se aplica en materia del contrato de trabajo. Se establece un preaviso, significa que la parte que quiere dejar sin efecto el contrato va a tener que notificar a la otra con un tiempo suficiente como para que la otra parte pueda de alguna manera acomodar su organización empresaria a la finalización de ese vínculo. Tengan presente que en algunos casos pueden darse contratos, estamos hablando de que de un día para el otro se dejan sin efecto contratos que llevan 10, 15, 20, 40 o 50 años. Entonces, de alguna manera lo que pretende regularse bajo el Instituto del Preaviso es el modo de ejercer esta facultad de dejar sin efecto el contrato sin generar daño a la contraparte. El 1492 es una norma importante porque en definitiva es la que establece y regula para el contrato de agencia el preaviso y que también en el 1508 está remitido el contenido y aplicación idéntica para el supuesto de concesión comercial. El 1522 tiene una pequeña distinción. Dice el 1492 que los contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin al contrato con un preaviso y establece cuál es ese contenido de preaviso. El contenido, en definitiva, es avisar que yo quiero no renovar el contrato, no continuar en el contrato. Este preaviso, que debe cursarse por los medios que el contrato tiene previstos expresamente, y si no, tiene que ser obviamente de modo fehaciente, que yo pueda probar que he cursado esta voluntad de ejercer la facultad rescisoria, me obliga a que ese preaviso de alguna manera mantenga la estabilidad contractual, es decir, ese preaviso lo tengo que hacer con una antelación, yo tengo que preavisar mi salida del contrato y lo tengo que preavisar con un mes de anticipación por cada año de lo que duró el vínculo del contrato, es decir, un mes por año de vigencia, y debe coincidir con el final del mes calendario en el que opera. Es decir, que si yo tuve un contrato de 10 años, tengo que avisarle a la otra parte, y si se lo aviso hoy, tendré que ir hasta el corte del mes y decirle que de acá a 10 meses, desde el momento en que yo le curso la notificación, 10 meses a futuro, se dejará sin efecto el contrato. 10 porque pusimos el ejemplo de 10 años, pero así con la cantidad de años que haya durado. De este modo, este instituto establece un mecanismo de buena fe, es decir, le pone un contenido concreto a la obligación de buena fe y de temporalidad de la rescisión. Es de orden público, las partes pueden establecer mecanismos donde se amplíe el preaviso, pero la norma se preocupa en aclarar que pueden prever preavisos superiores a los establecidos en este artículo, pero no inferiores. Este instituto, que está regulado, como dijimos, en el 1492 para la agencia, está receptado en el 1508 para el contrato de concesión. Simplemente dice que si el contrato también es por tiempo indeterminado, le es aplicable el 1492. En materia de franquicia comercial, el 1522 fija reglas generales de extinción del contrato de franquicia. Y el preaviso está regulado en el inciso D. Y tiene un mecanismo levemente distinto al 1492, porque establece un mes de año de antigüedad también, pero en el caso que existiera un pacto por plazo determinado. Y ahí fija un preaviso máximo de 6 meses. Es decir, que si yo, aún renovando, quiero ejercer la posibilidad de salir del contrato, tengo que preavisar. Y ese preaviso, en caso de que haya tiempo determinado, no puede ser anterior a 6 meses, aunque la relación fuera de 10 años, 20 o 30. Es decir, aplico el criterio, pero encuentro un máximo legal porque estoy utilizándolo en el concepto de plazo determinado. Ahora, cuando el plazo es indeterminado, por renovaciones sucesivas o porque simplemente el contrato no tiene un plazo previsto, el mínimo del preaviso es siempre de 3
meses. ¿Por qué? Porque hay un pacto, hay un plazo mínimo de contrato. Dijimos que para casos especiales era para ferias y demás, tenía 2 años de estabilidad, con lo cual el preaviso se ejerce a partir del tercer año y establece justamente estos 3 meses. Esto también está regulado en el 1522, inciso D. En relación a qué ocurre si yo no preaviso, es decir, si quiero salir del contrato y no realizo esa comunicación. Bueno, los efectos está previsto también en el contrato de agencia en 1493, en donde se establece cómo se indemniza la ausencia de preaviso. Es decir, yo quiero salir mañana de este preaviso, voy a tener que, en lugar de, quiero salir mañana de este contrato, perdón, en lugar de preavisar, podría asumir las consecuencias de la omisión de ese preaviso. ¿Cuáles son? Bueno, dice que la contraparte, la que no fue preavisada, tiene derecho a cobrar una indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo. Esta es una cláusula o es un artículo con un contenido realmente difícil de establecer. ¿Cuáles serían las ganancias que correspondían a los meses, haciendo una proyección? Bueno, si yo estoy dejando sin efecto el contrato es porque evidentemente las cosas no andan bien. Y las ganancias tienen que ver con contenidos propios del negocio, es decir, de qué manera el agente desempeñaba su función, si era eficiente o no era eficiente. Y establecer la ganancia no es el volumen de todos los ingresos, no es todo lo que cobró. Las ganancias es lo que ha cobrado la parte deducida, los gastos que realizó para justamente producirla. Con lo cual, es una cláusula en donde, su contenido económico es un contenido económico que va a estar sometido a una pericia contable, a una determinación no fácil en muchos de los casos. La misma fórmula es aplicable para el contrato de concesión comercial y para, en este sentido, también para el contrato de de franquicia, porque hay una remisión expresa del inciso D diciendo que la falta de preaviso también hace aplicable los términos del 1493. En materia de resolución, el contrato de agencia enuncia causales de resolución. Podemos ver que en 1494 dice muerte, incapacidad del agente, disolución de la persona jurídica, salvo casos de fusión o escisión porque son disoluciones sin liquidación, quiebra, vencimiento del plazo. Y en el punto E establecemos el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes, de forma de poner razonablemente en duda la posibilidad o la intención del incumplidor de atentar con exactitud las obligaciones sucesivas. Es decir, orientamos esta resolución a una resolución por incumplimiento, la resolución directa, que se ejerce en modo directo. Se produce de pleno derecho en los casos donde se verifica la circunstancia de, como dijimos, muerte, disolución, quiebra, vencimiento, son eventos ajenos en algún caso a la voluntad de las partes y que en definitiva producen su efecto ipso iure por la sola verificación de estos eventos. Pero en el caso del incumplimiento, obviamente que es una alegación, es decir, una de las partes va a tener que alegar que existió ese incumplimiento y ahí vamos a tener que aplicar las reglas generales del Código Civil, lo que vimos recién, el 1088, la entidad del incumplimiento y demás. También aparece una causal de resolución propia del contrato que sería la disminución significativa del volumen de los negocios del agente. Esta resolución obviamente que nos lleva a la necesidad también de ejercerlo con preaviso, llegado el caso. Para el contrato de concesión comercial, el 1509 también realiza la remisión al 1494, es decir, las causales de resolución contractual para el contrato de concesión y distribución comercial son las mismas que para el contrato de agencia. Y en el contrato de franquicia nos vamos a regir por el 1522, inciso A, que dice que la extinción del contrato se rige por las siguientes reglas y dice: el contrato se extingue por la muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. Bien, pareciera que todos los demás causales son dejadas de lado porque no regula, por ejemplo, la disolución de la persona jurídica o la quiebra. Es extraño
porque, digamos, en definitiva serían causales que también conducirían a los mismos efectos en este contrato. Es decir, no hay ninguna situación distintiva en los contratos de franquicia que impidiera la inclusión de las demás causales. Lo que sí es llamativo es que, digamos, el contrato de franquicia comercial también regula algunas cuestiones relativas a las restituciones y a las obligaciones que tienen las partes de recomprarse los bienes, es decir, la readquisición. Algo que en el caso de la concesión comercial está prevista en el 1508, que dice expresamente en el inciso B, que el concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario haya adquirido conforme con las obligaciones pactadas en el contrato y que tengan en existencia al fin del periodo del preaviso, a los precios ordinarios de venta a los concesionarios al tiempo del pago. Son efectos propios de los contratos de concesión, porque yo puedo tener un stock de repuestos, por ejemplo, que si yo voy a dejar de pertenecer a esa red, esos repuestos no los puedo comercializar de forma libre. Bueno, ese contexto de comercialización está regulado específicamente y tiene el precio, que es el precio de recompra al concesionario, ¿no? El precio de venta al público. Bien, existe una larga, como dijimos, un largo, vasto desarrollo jurisprudencial que ha tratado distintas circunstancias específicas en relación a estos contratos, a la extinción de estos contratos. En líneas generales podemos encontrarnos, ya que son contratos de adhesión, con cláusulas que son abusivas. Y lo que la jurisprudencia, en especial la Corte y digamos, las interpretaciones de algunos de los miembros de la Corte, que también luego comentaron los propios fallos, como el doctor Antonio Bogiano en su momento, distinguieron la cláusula abusiva en relación al tiempo del ejercicio abusivo de la cláusula. Es decir, yo no voy a declarar nulo un contrato porque existe una cláusula temporal que es abusiva si las partes no la han ejecutado. Entonces, del mismo modo aparece aquí, en materia de recepción por el Código Civil y Comercial, la circunstancia de que las partes pueden tener pactadas determinadas condiciones de ejercicio de sus derechos con marcos contractuales y plazos, con marcos temporales, con un contenido específico. Pero ejercer esas facultades temporales de un modo antieconómico también está penado por la ley, porque es abuso del derecho, abuso de posición dominante. La pauta que la jurisprudencia ha entendido es que yo no puedo dejar sin efecto el contrato si no le he dado a la contraparte la posibilidad de lucrar razonablemente, de amortizar las inversiones realizadas y lucrar razonablemente. Este criterio, establecido, mencionado por primera vez en la causa Sherhazo contra The Seven Up Company, tenía establecido un mecanismo de resolución contractual y había una cláusula pactada de un tiempo determinado en donde se renovó ese contrato. Sin embargo, esa renovación, que fue por un tiempo corto, no llevó o no le permitió la posibilidad a la parte débil del contrato, en este caso el concesionario o el distribuidor, de poder amortizar las inversiones que la parte dominante le había pedido. Imagínense, por ejemplo, el supuesto en donde yo distribuyo naftas o combustibles y le pido un cambio de la imagen y una gran inversión en el ploteo, en las marquesinas, en los carteles, en la señalética, en los colores, los trajes. Bueno, todo ese cambio de imagen tiene un costo que debe asumir seguramente el intermediario. Bueno, si esa inversión yo la encaro y el contrato mío tenía previsto una extinción al año o al año y medio, debería claramente haber entendido que toda esa inversión que me pidieron expresamente podría ser amortizada. Es decir, que si yo ejerzo esa cláusula, que por ahí no tenía un contenido abusivo porque era una renovación del contrato,
y lo ejerzo de un modo, vamos a decir así, textual, por ahí quizá lo que estoy haciendo es justamente desnaturalizar lo escrito y estoy de alguna manera ejerciendo en forma abusiva una facultad contractual. Por eso el código ha sido de alguna manera bastante regulatorio, bastante minucioso en lo que son los plazos mínimos de los contratos, pero claramente no puede cubrir todas las alternativas que se pueden dar. Y de este modo, por eso es importante también, además de revisar la letra expresa del código, cuál ha sido todo este desarrollo jurisprudencial, porque de alguna manera ha inspirado estas normas y le da un contenido de aplicación mucho más concreto y práctico que la letra muerta de la ley.